vamos a ver si yo logro deciros algo del mogollón de sentimientos, de ideas, porque para mí el problema es descubrir lo que no tengo que decir, para luego quedarme con lo que hay que decir. No sé si lo lograré. Porque yo sé que vosotros esperáis que yo os diga cómo vivo el credo, cómo lo viví. Porque para explicaros esto ya lo sabéis explicar. Vosotros habéis hecho unas ponencias preciosas que a mí me han enseñado mucho cuando las he leído. Yo pues todavía que tengo yo que decir. Pues es una pasión. Una pasión que nadie me pidió escribirla. Porque lo que a mí me pidieron los hermanos Guillermo y Andrés, nuestros santos del cielo, yo los tengo en mi despacho a los dos juntos en el mismo cuadro, enfrente, siempre que levanto los ojos están espiando. Lo que me pidieron fue que hiciera una introducción en marzo del 73 al texto del primer ideario. Primer ideario que se nos ocurrió en el 71, como habían hecho los obispos y curas de España en la Asamblea Conjunta, hacer en las comunidades unas proposiciones de identidad para tener un documento que hacéis después ya de existencia de 8 o 9 años, tuviéramos un documento de identidad, una especie de ideario. Las distintas regiones y comunidades hicieron proposiciones y allí estaban pues Guillermo y Andrés y Ángel Larrea, entonces de Pamplona, de comisión para tratar de unir un poco eso y presentar pues un documento que tenía los puntos que se habían indicado para las proposiciones: vocación, comunidad, compromiso, movimiento en la Iglesia. 4 puntos. Lo tenían ya hecho, yo no lo había leído ni lo había dicho, y me dijeron: haznos una introducción a estas proposiciones. Yo, como siempre, con la superficialidad que me caracteriza, y la superficialidad, ni les pedí el documento, lo cual lo he descubierto yo después de casi 50 años. Si te piden hacer una introducción a una cosa, pídeles qué cosa es. No, yo me inventé que aquello tenía algo que ver con Axis, que era un documento futuro, y que yo hiciera una introducción. Me metí, allí estábamos en la casa de Ledesma. Era marzo del 73. La casa nos la habían dejado don Félix Valdés, un piso lleno de cucarachas. En octubre de 72 entramos, después de que Guillermo empleó los 32.000 pesetas que tenía una cuenta en arreglar los váteres. Y llevábamos unos meses. Guillermo y Andrés me dicen: haz una introducción a esto. Yo no cojo esto, me meto con unos papeles en una habitación toda oscura, enciendo el flexo y empiezo a escribir un poco a lo loco. Ahí tenéis el papel aquel. Luego, cuando ya iba un poco adelante, digo: oye, me parece mucha pretensión estar afirmando esto. Voy a poner creemos, a ver si así cala mejor, entra mejor. Un acto de fe. Cambié algunas cosas, quité, tal cual, y se lo entregué. En forma de credo, en forma de creencias o de vivencias interiores que nos habían guiado hasta entonces sin formularlas tan explícitamente. Yo creo que el Señor ahí me enseñó una cosa: no se trata de que digáis lo que vosotros vivís, sino lo que yo os he hecho vivir. El credo es que creemos en lo que Dios ha hecho en nosotros, no en lo que nosotros hacemos. No es una identidad nuestra, es una gracia recibida. Y como es gracia del Espíritu, es una pasión. Es decir, es una inquietud. Como dirá luego el primer punto, es una urgencia de Cristo. Es la urgencia de Cristo, una urgencia cristiana
que por iniciativa del Espíritu de Dios nos impulsa a la acción. No dice a estar presentes, no, directamente a la acción. Ya dirá después en otro punto que la fuerza del Espíritu nos lanza desnudos de egoísmos a la presencia activa, la acción. Es muy importante. Así no se anda por las ramas. De la acción brotará la espiritualidad. Del contacto con la realidad, ante la injusticia y pecado en que viven tantos hombres, ante el egoísmo de unos y la desesperanza de otros, ante la imposibilidad de ser pueblo de Dios mientras haya opresores y oprimidos, ante esa realidad, la iniciativa del Espíritu nos impulsa a la acción. Y desde la acción, desde nuestra acción, experimentaremos tanta miseria y la imposibilidad nuestra de acabar con ella. Y desde ahí o nos vamos cada uno por nuestra cuenta o nos vinculamos como hermanos y nos abrimos a Dios. Ese primer punto del credo ya suple todos los ideales. Porque no solamente son conceptos, es una movida del Espíritu que brota de la experiencia, del sufrimiento, de la miseria. El credo empieza por ahí. El primer punto del credo es fundamental. Es toda la dinámica que la iniciativa del Espíritu ha suscitado en nosotros para lanzarnos a una acción liberadora, en la que implicamos la apertura a Dios, interioridad, y la vinculación como hermanos, la comunitariedad. Es el compromiso, axis, de una presencia suscitada por el Espíritu en la acción de la injusticia, donde brota la interioridad y la comunitariedad. Luego adoptaremos en los idearios un proceso más deductivo, interioridad, comunitariedad, compromiso. Pero el credo nos apunta en la vida, que es un proceso inductivo, desde el compromiso activo. Surge una interioridad especial, que es la interioridad liberadora, de Dios liberador, que sale al favor del pobre, que es la interioridad de María en el Magnificat, que es la interioridad de los profetas. Y desde esa interioridad, una comunitariedad muy especial, donde la diversidad acentúa la identidad. Qué importante es esto, ¿no? Y no lo hemos explicado muchas veces. En esas corrientes siempre que ha habido de instituciones eclesiásticas, que es acentuar la identidad reduciendo posibilidades. Aquí todos célibes, o aquí todos calvos, o aquí solo hombres, o aquí solo mujeres, o aquí solo esto, porque creemos que limitando la identidad está más clara. En el Evangelio, por el Espíritu, la diversidad acentúa la identidad. Y los cristianos que procedíamos de los judíos, hasta que no nos abrimos a los griegos, no tuvimos verdadera identidad cristiana. El Espíritu, que es muy sabio, saca siempre del mismo palo para cambiar el palo. Y como aquellos eran judíos hasta la médula, les sacaron a Saulo de Tarso, que era más judío que ellos, para sacarles del judaísmo. Y a la comunidad de Jerusalén les creó la comunidad de Antioquía para sacarles de la concepción sectaria. La diversidad siempre es una riqueza para acentuar la identidad. Por eso me decían al principio, pero ¿para qué metes a las mujeres con los chicos? Los chicos son de los salesianos y las mujeres son de las hijas de María Auxiliadora. Y le decía, dime dónde está esto en la Biblia. Entonces se cantaba aquella canción, los chicos con las chicas quieren bailar. Claro, estaba claro. Siempre que llegamos a una estabilidad, un proceso de estabilidad, hay que sacarse el conejo de la chistera.
A mí me hicieron un bypass en el corazón en el año 89. Digo, al movimiento aquí va a hacer otro bypass. Metimos a los asociados. En vez de recurrir, nos echamos para atrás, a conservar las esencias. El carisma nuestro es esto, no lo otro, esto. No, nosotros no nos quitamos el hábito, nosotros no. Nosotros tenemos que acentuar nuestro... Porque el carisma se defiende con la fidelidad a las modas. No. El carisma necesita ventanas abiertas. Siempre hay que optar por la apertura. Es que somos menos, abrirnos más. Estamos todos abiertos. Yo los de San Juan de Dios, que estuve con ellos unos cursos hace tiempo, hace el año pasado, me decían, padre, es que nosotros tenemos 75 años de edad media. Digo, qué bien. ¿Cómo que qué bien? Y no tenemos vocaciones, mejor. Ustedes están todos en el paraíso. Me han dado un libro, tiene 78 santos y no sé cuántos beatos. Si la gloria de su congregación está en el reino definitivo. No vamos todos al reino definitivo. Ustedes son los primeros que están llegando. No se preocupen que el Espíritu Santo ya moverá las alas y creará otro carisma, otra institución cuando ustedes ya desaparezcan de esta tierra. No se preocupen. ¿Por qué cada institución tiene que ser eterna como la Iglesia? No. Hemos durado 20 años. A mí me decían así. Y cuando Asis cumpla 50 años, digo, uy, 50 años. Y ya estamos. No pasa nada. Pero si nosotros hemos dado pelea, hemos estado abriendo posibilidades, hemos estado siempre más al servicio del reino que de la institución, y duramos 3/4 de hora, hemos cumplido, porque luego ya el Señor nos da la gloria eterna, que ahí se lo pasa a uno muy bien, no tiene problemas de vocaciones ni de nada. Yo esto no lo digo en broma, yo creo en esto. Yo creo que aquí estamos provisionalmente. Yo creo que al Señor no le interesa mucho la eficacia nuestra, le interesa si vivimos apasionados. Si nuestra eficacia la juzgamos desde la cruz de Jesús. Si tenemos la certeza absoluta de que estamos ya resucitando con Él. Por eso el credo es una expresión de una pasión de fe. Y voy a entrar en esto porque si no, no hay manera. Bueno, para mí, hoy el credo es mi fe. Y yo rezo mucho, tío, como me lo sé de memoria, pero no me lo sé de memoria porque el Señor me lo hubiera hecho escribir a mí, sino porque lo medito. Porque hay trozos que a mí me conmueven. Yo os voy a decir el trozo que a mí me saca de mis casillas. Es este. Creemos que hacer cuerpo de Cristo con el oprimido y compartir su historia nos hace bienaventurados. Eso es. Compartir, hacer cuerpo de Cristo con el oprimido. Supone descubrir en el oprimido a Cristo corporalmente, significativamente corporalmente. Compartir el cuerpo de Cristo. Formo tu cuerpo, somos miembros del mismo cuerpo. Y comparto tu historia de oprimido. Eso es mi mayor felicidad. No es un deber, no es un compromiso, es bienaventuranza. Y la bienaventuranza sabemos que en el Evangelio es la radiografía del corazón de Cristo, la radiografía del discípulo. Y al mismo tiempo que nos libera de tantas esclavitudes. Luego lo demás se explica, pero la primera parte. Bueno, primero, el credo es una pasión que explica la identidad de un carisma, es decir, la identidad de una gracia del Espíritu. Carisma, charis en griego es gracia del Espíritu. Cuando el Espíritu da una gracia, y da una gracia excepcional
la da apasionadamente. Transforma nuestros corazones y por la experiencia apasionada transforma nuestras convicciones. Y transformadas nuestras convicciones por nuestras pasiones, transforma nuestras actitudes. Y cuando tenemos por la pasión amorosa confirmadas ciertas convicciones y consolidadas ciertas actitudes, somos otras personas. Los contextos en que nace el credo son contextos de modernidad. Es decir, es una fe expresada en una sociedad moderna. La modernidad que flota en los años 60, como aparece en el Concilio Vaticano II, como aparece en los movimientos juveniles del Mayo francés. Hay una movida de modernidad, de saltarse el antiguo régimen que conserva siempre esa mentalidad, esa cultura del siglo XIX, conservadora, institucionalizada. La modernidad tiene 4 fenómenos: la personalización, el valor de la persona y de la conciencia por encima de la norma, de lo establecido. El fenómeno de la socialización, todo el mundo está llamado a participar en la construcción de una sociedad. Esto a nivel político, a nivel religioso, la participación, la socialización, la democratización, la secularidad. La realidad y la actividad humana tiene valor en sí independientemente de las creencias o de los motivos trascendentes. La secularidad no es el secularismo, no es reducir los valores a los motivos inmanentes, pero es poner los valores inmanentes como punto de partida para la organización social. La personalización exige la socialización exige la secularización, y de ahí surge el proceso del movimiento liberador, democrático y liberador. Estos 4 fenómenos constituyen la modernidad. Esta modernidad tiene que pasar a la Iglesia, esta modernidad tiene que pasar a las comunidades, esta modernidad tiene que pasar a la vivencia de un evangelio encarnado. El Concilio tiene en cuenta estos fenómenos de la modernidad, tanto en su posición eclesiológica como sobre todo en las posiciones pastorales. En la pastoral, estos fenómenos de la modernización exigen, por ejemplo, la supremacía del testimonio sobre la palabra. Por consiguiente, hay que colocar la pastoral en lo significativo, en lo profético, y no puede haber significación ni profecía si no está encarnado en la secularidad. De aquí el valor de las comunidades, de aquí el valor que nosotros tuvimos cuando empezamos, el Señor nos incluyó cuando empezamos en Escolumbe, el primer cursillo, a formar dirigentes. Estuvimos desde el 64, que empezamos, al 67 con los dirigentes. Yo publiqué mi folletito sobre dirigentes. Lo sacaron los salesianos en la editorial de Misión Joven. Un folletito de dirigentes, cualidades humanas, cualidades sociales, cualidades tal, luego cualidades cristianas, el dirigente. ¿Por qué? Porque estábamos en una sociedad donde los dirigentes eran los que cambiaban la sociedad. No se había llegado a la línea de la socialización todavía. Se estaba a la línea de la influencia de los de arriba hacia abajo. Pero nos dimos cuenta de que cuando llegamos a Vinuesa en el 67, después de 3 años de haber hecho cursillo en el 64, 65 y 66, primero en Escolumbe y luego en el Chávarri de Cuartango, pasamos en el 67 con los mayores a hacer la última semana de agosto el cursillo de Vinuesa. Solo con los mayores ya de Barcelona, de Madrid, algunos de Andalucía, no, todavía no, estamos más tarde, pero de Santander, de Asturias, de toda la parte del norte,
los mayores que tenían 21, 22 a 23 años. Y claro, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que empezamos el cursillo con un plan de formación litúrgica, teológica, humana, política. Eran 10 días, y de tiempo para todo, con profesores y traíamos a gente de fuera. Pero la primera noche se me ocurrió hacer una asamblea, una buena asamblea. Nos juntamos en un barracón de Vinuesa a las 11:30. Estaban ya todos aquí, había un perfecto, eran 48, 49, de San Sebastián, ya Giro de Tarras, otros de otro sitio, los de Madrid que eran franquistas, estaban los vuestros. Teníamos las intenciones en las Eucaristías eran de los más variopintos. Luego había que darse la paz unos con otros. Muy interesante. El hecho es que allí examinamos cómo había sido el compromiso desde que habíamos dejado el colegio o la universidad y las reuniones hasta entonces. Porque claro, en aquel mes y medio de verano no se había encontrado, estaban cada uno. Todavía no estaba constituida la comunidad de la fruta. La soledad, estar cada uno por su cuenta, había bajado las cuotas de compromiso y de testimonio al mínimo. Entonces era evidente que sin comunidad no se va a ningún. Ahí ya se estaba. Y entonces el Señor nos dio la cosa y que había que cambiar todo eso. A la mañana siguiente, Hechos de los Apóstoles, la comunidad. Los cristianos se reunían, la palabra, la oración comunitaria, el proyecto, afectados con simpatía con el pueblo, y ahí empezó el tema de la comunidad. Pero para participar en una comunidad hay que tener la misma vocación. Así, vocación, comunidad, compromiso. Aparecen las 3 claves ahí, en Vinuesa en el 67. En aquella asamblea nos dimos cuenta de que aquello no podía ser así. Lo de dirigentes era una bobada. Además el concilio ya nos ha dicho que la iglesia tiene que ser fermento. Fermento. ¿Sí? Fermento. Y el fermento se pierde en la masa para darle a la masa sabor. La iglesia no tiene que crear una alternativa al mundo, una alternativa a la sociedad. La iglesia no tiene que hacer el cine parroquial, la escuela católica, la prensa católica, la culinaria católica, sino la presencia de los cristianos en la secularidad de la prensa, del cine, de la política, de lo que sea. Es una presencia de fermento. La Gaudium et Spes es muy importante. Así deja de ser dirigentes, dejamos de ser dirigentes para ser cristianos, vocación, en comunidad, al servicio de los demás, fermento de los demás. Y aparece ya cambiado en los idearios nuestras vocaciones de fermento. El paso del dirigente de esa concepción a fermento es muy importante, pero se da y vamos evolucionando desde la experiencia que tenemos todos al reflexionar cómo nos va la vida. Esos años son muy importantes. Del 66, 64 empezamos, al 73, cuando se hace el credo y el primer ideario, es muy importante la evolución que se va haciendo ahí. No en los escritos. Los escritos evolucionan porque la reflexión desde la vida nos hace evolucionar y porque la gente va entrando ya en una preadultez. Ya no tenemos la gente en colegios ni en universidades, ya la gente son profesionales, ya tienen 23, 24, 25 años, ya empiezan los noviazgos. Esto es de decía los salesianos, esto de meterle a las chicas con los chicos, esto es peligrosísimo, se van a enamorar. A mí siempre me han enseñado mucho los frailes lo que no había que hacer, que era todo lo contrario de lo que me decían. ¿Por qué? Porque la mentalidad clerical es marcar las identidades operando. Cuanto más castrado, más identidad tienes. Quitas peligros. Esto es para esto, esto para otro, esto para otro, esto para otro, esto para otro. Apenas hay un carisma, ya aparece
la autoridad eclesiástica, poniéndole los cauces de la vida religiosa, célibes, obedientes y pobres. Con voto. Es más importante el voto que el consejo evangélico, lo cual es un desquiciamiento. Porque a la institución le interesa el voto. ¿Cómo vivas tú luego el consejo evangélico? Ya se asunto tuyo. Pero el voto, que está bien marcado. Para esto, permiso. Para esto no. Pues no hay permiso. ¿Cómo podéis vivir vosotros, me decía un provincial de los jesuitas, sin voto de obediencia? Digo, yo lo que me pregunto es cómo vivís vosotros con voto de obediencia. Porque ¿a quién obedecéis? A Dios, sí, a Dios, al Dios del superior. Eso es idolatría. Se llama don José Luis de la provincia. Pero hombre, no me digas, lo vuestro es lo vuestro podrá ser idolatría, pero lo vuestro es un descojo. ¿Cómo gobernáis? ¿A quién? Gobernáis, algunos gobernáis. Por ejemplo, queréis hacer una fundación en Tailandia. Me decía él. ¿Una fundación en Tailandia? ¿Cómo hacéis la fundación de vosotros? ¿Hay quien manda? Si no tenéis voto de obediencia, pues no manda nadie. Se ocurre al labor, al consejo que un obispo nos ha pedido, una comunidad, vamos a un sitio, y nos parece bien, proponemos a hermanos una propuesta. Y si estáis convencidos que tenéis que fundar en Tailandia, se lo proponéis a 10 hermanos, a 12 católicos, y todos dicen que no, pues yo ya tengo resuelto el problema. Es voluntad de Dios que no vayamos a Tailandia. Porque yo no tengo otro cauce de la voluntad de Dios más que los hermanos. A mí me resuelven el problema, a mí no me crean un problema. Cuando yo no encuentro hermanos para hacer una cosa, me han resuelto el problema, que esa cosa no hay que hacerla. Entonces, ¿qué criterios tenemos nosotros en el funcionamiento de nuestras realidades? El formar una comunidad donde la diversidad es una riqueza, donde tener matrimonios con célibes, con hijos, donde tener hermanos solteros, esa pluralidad le da a la comunidad una potencia, una riqueza, porque la pluralidad acentúa de verdad la verdadera identidad. ¿Qué es lo que nos une? Ser hijos y hermanos, nada más. Nada más. Porque todo lo demás está excluido, ya que se admite todo. Usted, padre, me decía en Roma, cuando el reconocimiento jurídico, lo que ha fundado es el Arca de Noé, con todas las especies juntas. Digo, pues, eminencia, fueron los únicos que se salvaron del diluvio. O sea que ahora que estamos. La diversidad nos salva de muchos diluvios. Porque el Evangelio, los que seguían a Jesús, eran diversos. Y las mujeres eran tan discípulos como los hombres. Lo del colegio apostólico no es una consecuencia evangélica, es una consecuencia eclesiástica, organizativa, para fundar la futura iglesia. Pero el Evangelio es de itinerancia sanadora, es de compromiso con el pueblo, es de reino de Dios. El colegio apostólico es de iglesia, la diversidad, siendo todos hijos y hermanos, cuanto más cojos, más hijos y hermanos. Es del reino, donde Dios es el que reina, sin mediaciones de autoridades humanas. Y en Asis nos hemos defendido bastante bien. Para mí el credo sigue siendo mi vocación, la expresión más profunda, muy agradecido a que Dios me haya dado ese testimonio, de sentirme interrogado, poseído, vinculado y comprometido por Dios a mis 80 años, y muy agradecido a vosotros.